Buenas, soy el alumno Diego Armando Tirado Osuna del tercero B de la carrera de Ingeniería en Electrónica. Vamos a pasar a resolver la segunda práctica de la materia de Física de Semiconductores, que lleva por nombre Análisis de circuitos en corriente directa con diodos. Aquí vemos un circuito en serie que tiene una fuente de voltaje, dos diodos y una resistencia. Nuestra fuente de voltaje es de 9 volts, que utilizaremos una pila. Nuestros diodos, que la información que nosotros debemos de tener es que el valor del umbral del silicio es de 0.7 volts y nuestra resistencia, que es de 10K. Ahora, vamos a calcular tres cosas: el voltaje de los diodos, el voltaje en la resistencia y la intensidad en la resistencia. Por lo que, como primero que nada, por lo que comenté, pues cada diodo, ya que su umbral es de silicio, tiene un valor de 0.7 volts, por lo que cada diodo va a tener un voltaje de 0.7 volts. Y como nosotros tenemos dos, pues se lo sumamos y nos va a dar 1.4 volts. El voltaje en la resistencia, aquí lo tenemos, es nada más esta formulita, que sería el voltaje que genera la fuente de alimentación, que serían los 9 volts, se lo vamos a restar al voltaje del diodo, que en este caso, ya que son dos, por eso realizamos la suma, serían 9 volts menos 1.4 volts, que nos daría como resultado 7.6 volts. Y para finalizar, la intensidad de la resistencia, como ya tenemos el voltaje en la resistencia y el valor de la resistencia, podemos aplicar nuestra ley de Ohm, que sería intensidad de la resistencia es igual a voltaje sobre el valor de la resistencia. Aquí, como ya vimos que sacamos el voltaje de la resistencia, es de 7.6 volts, lo dividimos entre los 10K que son, nos daría 0.0076 amperes, que serían 0.76 miliamperes. Ahora pasaremos a resolver el segundo circuito, que es un circuito en paralelo. Ahora estamos en nuestro circuito en paralelo, que como podemos observar tiene los mismos elementos. Tenemos el voltaje de 9 volts, la resistencia de 10K y los dos diodos. Aquí nos va a pedir calcular lo que es la intensidad 1, la intensidad en cada uno de los diodos, el voltaje en los diodos y el voltaje en la resistencia. Para calcular la intensidad 1, aplicamos con la ley de Kirchhoff, aplicamos esta fórmula, que sería menos 9 volts más el resultado de la intensidad 1 con el valor de la resistencia, que es de 10K, más 0.7 volts, que es el voltaje del diodo, sería igual a 0. Ya despejando, tendríamos que la intensidad 1 sería igual a 9 volts menos 0.7 volts entre 10 kiloohms, que sería 8.3 volts entre 10 kiloohms, nos daría 0.00083 amperes, o lo que vendría siendo 0.83 miliamperes. Ya teniendo la intensidad 1, podemos deducir que, como estos dos diodos tienen están en las mismas circunstancias, no hay ninguna resistencia ni nada que los afecte, están en las mismas condiciones, por lo que la intensidad en el diodo 1 va a ser igual a la intensidad en el diodo 2. Y al momento de que la intensidad 1 llega aquí, se separa para abastecer a estos dos diodos. Cuando llega para acá, se junta, por lo que entonces la intensidad en los diodos sería la intensidad 1 sobre 2, que sería 0.83 miliamperes entre 2, nos daría como resultado 0.415 miliamperes. Y como nosotros ya habíamos
Ya hemos planteado que el voltaje de los diodos es de 0.7 volts, pues el voltaje en cada uno de los diodos va a ser 0.7 volts. Y ya por último, para sacar el voltaje de la resistencia, nada más hacemos una multiplicación que sería la intensidad, la intensidad, la intensidad que pasa por la resistencia y el valor de la resistencia, por lo que sería 0.83 miliamperes por los 10K, que es lo que vale nuestra resistencia, y nos daría un resultado de 8.3 volts. Bien, ahora estamos aquí en nuestro circuito en serie. Vemos que ya tenemos la resistencia y los dos diodos conectados en serie. Primero pasamos a medir el voltaje de la resistencia, que nos da un valor de 8.39, y vamos a medir lo de los diodos, que nos debe dar lo mismo en los dos. En el primero nos da 0.57 volts y en el segundo nos da la misma cantidad, que serían 0.57 volts. Ahora tenemos ya montado nuestro circuito en paralelo en nuestro proto, y vamos a pasar a medir las resistencias, la resistencia y los diodos. Vemos cómo nuestra resistencia nos da un voltaje de 9.09 volts, y los diodos, el diodo nos da 0.54, y en el otro diodo nos debe dar el mismo resultado, 0.54 volts también.